compartir este tiempo que tengo con usted. Se me dio esta oportunidad de venir a este lugar y compartir con ustedes. Vengo de Houston, Texas, soy colombiano, soy músico profesional. Conozco de la Renovación Carismática hace 35 años que comencé en estos grupos de jóvenes en un retiro de seminario de vida en el Espíritu. Por ahí veo un cartelito y dicen que van a tener uno dentro de poco, ¿no? Eso, por ahí dice. Y entonces en un retiro como este, yo inicié y conocí al Señor, anhelé ser músico y mi vida se convirtió en música para el Señor. Poco a poco me alejé del Señor por mi carrera musical, empecé a trabajar en las mejores orquestas de mi país, algunas muy conocidas como la Orquesta Internacional Los Niches, la Sonora Dinamita, Carlos Vives y otros artistas, entre otros. Fue una vida maravillosa como músico, pero me pasó algo, me alejé del Señor. Historia larga, en pocas palabras, cuando te alejas del Señor, pues Satanás, como león rugiente, busca a qué ovejita devorar. Y pues yo era una ovejita débil, porque ya no estaba viniendo a la iglesia. Muy carismático, pero no venía a la Eucaristía. Muy carismático, pero no iba a los grupos de oración. Muy carismático y no leía la palabra. Solamente estaba sumergido en mi profesión de músico. Así que me enfermé de la peor enfermedad que puedes tener tú: estar alejado de Jesucristo. Y estando alejado, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, dice que Satanás, como león rugiente, busca a qué oveja devorar, no devora a la oveja fuerte, sino a la débil. Y yo estaba débil, así que empezó la droga y el alcoholismo a hacer huella en mi vida. Tenía mucho éxito, ganaba mucho dinero como artista, como músico, pero mi vida en el Señor estaba declinándose, iba camino a la muerte. Estaba consumiendo cocaína, estaba consumiendo alcohol. Mi vida era el pasar no una noche hasta la madrugada, sino días enteros, 2, 3 días sin llegar a casa. Así que un buen día clamé al Señor, porque su palabra dice: clama a mí que yo te responderé. Jeremías 33:3. Clama a mí que yo te responderé. Y en una de estas giras en 1995 con la Orquesta Internacional Los Niches en la ciudad de Nueva York, pues el Señor me alcanzó, y me alcanzó con su amor, porque es un Dios que tiene un amor eterno, un amor personal, un amor que te alcanza, un amor que quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y yo lo experimenté allí en ese puente en la ciudad de Nueva York, en una de tantas miles de calles cerca de Manhattan. Y allí el Señor me habló con amor. Me dice: Pacho, nadie te va a soltar de mis manos, nadie te va a arrancar de mis manos, te amo. Y eso fue todo lo que escuché, y eso fue todo lo que bastó para que aquel que está tocando la puerta de mi corazón, como dice Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta de tu corazón, si alguno me abre, yo entraré y cenaré con él. Y eso fue lo que me pasó. Esa sola palabra de amor allá, en este puentecito, pues bastó para que el Señor entrara a mi corazón. Llegando a Colombia, pasaron un par de meses y una Eucaristía de sanación, ya comenzando el año 1996, exactamente el último fin de semana de 1996, de enero de 1996, una Eucaristía con un sacerdote carismático muy conocido en la Iglesia Católica, Emiliano Tardif. Estaba con el equipo de sacerdotes y laicos que le acompañaban, y pues en un retiro llamado Eucaristía Fuente de Sanación, me invitó el Señor como músico, un ministerio de música parecido a este, y me invitaron a tocar el bajo, que era el instrumento que yo tocaba. Y en medio de la Eucaristía, pues no tengo algo más extraordinario que decirles, sino que el Señor sanó a este músico. Yo vi gente que se estaba parando de sillas de ruedas, vi homeless, siempre lo digo, homeless que yo de niño estaba acostumbrado a darles limosna. Eran algunos ciegos de nacimiento y salieron con ojos nuevos.
Vi gente llegar en ambulancias y salieron caminando. Vi gente entrar en sillas de ruedas y salieron caminando. Al ver semejante espectáculo, yo le dije al Señor: ten compasión de mí, sáname, yo te necesito. Reconozco que necesito tu auxilio, tu ayuda. Y ese día, en medio de la oración de los enfermos, pues yo fui sanado de ese alcoholismo, de esa droga, y estoy aquí trabajando para el Señor. Gloria a Dios. Inmediatamente quiero decirle, no boté espuma por la boca, no me caí al piso, simplemente sentí un gozo extraordinario, como cuando es una oración respondida, cuando se responde esa oración. Así fue lo que yo sentí. El Señor vino a mi vida con un amor incondicional, un amor precioso. Vino a sanarme, y vino a sanarme en el momento que yo le clamé. 18 años, hace 5 años me dedico, yo vivo en la ciudad de Houston ya por espacio de 10 años, pero los últimos 5 años de mi vida me he dedicado a tiempo completo en este ministerio. Trabajo en el Ministerio de Liberación del Centro Carismático, y pues ha sido un gusto maravilloso trabajar para el Señor. ¿Cuánta fe se necesita para un milagro? Para recibir esa sanidad que tanto estamos anhelando, para recibir ese favor que tanto estamos anhelando. En Houston, la parroquia donde yo trabajo, San Alberto Trapani, una mujer del grupo de oración salió del grupo de oración en un semáforo, la paró un policía, simplemente por perfil racial, ni siquiera había cometido alguna infracción, pero esta mujer no tenía documentos, no tenía licencia, y el policía en Houston en aquella época tenía un programa que si tú no tenías documento ibas arrestado, ¿no? Y pues la llevaron arrestada, y estando en la cárcel inmediatamente llamaron migración. Inmediatamente iba a salir deportada de Estados Unidos. Cuando nosotros nos enteramos, nos cuenta Chayo que de 180 personas que habían, algo sucedió. Porque eran 180 personas que iban a ser deportadas. Así que pues cuando nosotros nos enteramos, empezó a orar el grupo de oración con su fe, como dice la palabra de Dios, poquitita, como un granito de mostaza, pero 100% del Señor. Y empezamos a orar, y algo sucedió. 3 personas que ya tenían un brazalete para ser deportados fueron devueltos de la fila y le dieron una oportunidad de presentar y apelar por su cargo. Ella fue una de estas 3 mujeres. Empezó a pasar el tiempo hasta que llegó la última apelación con el juez. Y recuerdo las palabras de Chayo en el grupo de oración. Nos dice, bueno, nuestros abogados nos dijeron que no tenemos ninguna oportunidad. Para ser un poco optimistas, el abogado dice, bueno, simplemente tienes un 10% de posibilidad de quedarte en Estados Unidos, pero el 90% está en contra tuya. Y la palabra de Chayo, recuerdo, el Dios que ustedes me han predicado a mí, me hace creer que Él va a poner el otro cero que le hace falta, ese 10%. Así que ella fue a su cita con migración, de la cual se suponía que iba a salir deportada, y el juez cambió el decreto y le dio permiso de quedarse en Estados Unidos. Gloria a Dios. Dios está vivo y sigue actuando en medio de nosotros, ¿sabe? Yo lo experimenté de manera personal cuando Él rompió una adicción a las drogas que yo no podía, estaba atado y no lo podía hacer. Mi hijo Sergio en Colombia tuvo una enfermedad cuando tenía 1 año, una enfermedad que
lo habían desahuciado, se llama síndrome de Kawasaki, es una enfermedad mortal que le da a los niños, es un síndrome degenerativo que en 4 años pues mata definitivamente a la persona. Y mi hijo estaba pasando la peor de las crisis con esta enfermedad. No había manera de conseguir la droga para poder estabilizar la vida de mi hijo, así que en medio de la oración, pues yo lo que hice fue entregarle a mi hijo a Jesús. Recuerdo estar en el 7º piso de aquel seguro social allá en Colombia, en la ciudad de Ibagué, mirando al horizonte y recordando los momentos padre e hijo, ¿no? Un añito teníamos que compartir Sergio y yo como papá y como cuates. Y pues eso te pone muy sentimental a la hora de mirar las nubes y verlo juguetear y todo esto, y ver la escena que acaba de pasar, viéndolo en la cunita, sin fuerza ya de pelear contra los médicos, y viendo un Goliat tremendo que se estaba comiendo a mí. Definitivamente era imposible. Muchos imposibles tenía mi hijo. Primeramente, médicamente era imposible sanar esa enfermedad. Segundo, la droga era imposible que la sacaran del dispensario médico para aplicársela porque era muy costosa y nosotros no teníamos dinero. Y lo tercero, ni siquiera estaba la droga en esta ciudad y ni se sabía en qué ciudad de Colombia había esta droga exclusiva para poder estabilizar. Y simplemente mi familia vino con una palmadita en mi espalda cuando yo estaba así con esa escena de ver a mi hijo jugueteando conmigo, y sentí una palmadita. Denle una palmadita al que está ahí al lado. Dígale: ánimo, ánimo, hermano. Eso fue lo que yo sentí, me despertó. ¿Qué onda? Bueno, en Colombia no decimos qué onda, pero ya usted me entiende. Y entonces en ese momento vino un gozo en mi corazón porque mi familia me dio testimonio de tantas sanidades que habían ocurrido. Me dice: pues mira, Pacho, tu abuelita se sanó de cáncer cuando nos pusimos a orar como familia. Yo ni sabía que mi abuelita tenía cáncer y mucho menos que se había sanado. Fíjese, estaba tan ocupado en mi mundo de música que no sabía lo que ocurría a mi alrededor. A veces grandes cosas ocurren alrededor de nosotros y no nos enteramos, pero Dios igual está actuando. Ese fue el caso de mi familia. Me dijeron ver una estampita del Señor de la Misericordia y me explicaron que a las 3 de la tarde Jesús había muerto por nosotros. Y yo le dije: pues sí, yo me acuerdo, me hablaron de todo esto en la renovación carismática hace tantos años. Pero yo creo que pues sí lo sabía, pero se me había olvidado también hacía muchos años. Porque la palabra de Dios dice en Isaías 53:5 que por sus llagas hemos sido sanados. O sea, pasado, ya fue hecho. Yo no se me había olvidado eso y empecé a orar en mi casa después de dejar a mi hijo moribundo. Al otro día llegué y mi hijo estaba así, empujando una sillita por todo el 7º piso de ese hospital y se había sanado totalmente. Gloria al Señor. Lo pagó el Señor. No sabemos de dónde llegó la droga, ni siquiera le aplicaron las 5 inyecciones que eran necesarias, sino que con una sola. Bastaba ver la cara del doctor para ver la gloria de Dios. El doctor decía: gracias. Era un doctor que no creía en Dios, y un milagro delante de sus ojos. Un milagro de todos los imposibles quitados a un lado y dejar que la gloria de Dios llegara. Veíamos a mi hijo, siempre digo que a mi hijo no le dieron de alta, sino que lo echaron del hospital, ya no se lo aguantaba porque estaba feliz jugando, se sanó inmediatamente. Mire, fue un milagro médico que los doctores aún no se explican. Mi hijo tiene 21 años, se sanó totalmente. A los 6 meses de haber salido del hospital, le tomaron un ecocardiograma y no encontraron enfermedad, no encontraron huella. Parecía que nunca hubiera sufrido esa enfermedad del corazón. Den un aplauso al Señor Jesús. ¿Cuánta fe necesita usted
para que Dios haga un milagro. ¿Cuántas canciones de este ministerio? Den un aplauso a este ministerio de música extraordinario, gloria a Dios. ¿Cuántas canciones así de sus favoritas se necesitan para que venga un milagro de Dios? ¿Cuántos tienen aquí una relación personal con Jesús? A ver, yo les explico de qué manera. Dice el capítulo 11 del Evangelio de San Juan. Un hombre tenía una relación, de hecho eran tres hermanos. Pero déjenme hablarle del primero, Lázaro. Lázaro tenía una relación personal con Jesús tan hermosa que tal vez usted se parece a Lázaro. ¿Sí? Porque es que Lázaro tenía una relación tan preciosa con el Señor que dice allí que Jesús amaba a Lázaro. Lázaro podía esperar que Jesús interrumpiera todo su trabajo y sus predicaciones para ir a estarse con él y ayudarle y sanarle. Esa era la confianza y la relación que tenía Lázaro con Jesús. ¿Tú tienes esa relación con el Señor? ¿Cuántos aquí pueden levantar la mano y decir: yo conozco tan profundamente a Jesús que Él puede estar ocupado en el cielo haciendo lo que sea, pero va a venir a mi vida a tocarla hoy? ¿Cuántos pueden levantar la mano y decir: yo tengo esa relación con el Señor? Él puede estar tan ocupado sanando al hermano que está ahí al lado, pero si yo lo necesito, Él va a venir ahora. ¿Cuántos? Ah, qué bueno. Tal vez usted también es como estas dos mujeres, hermanas de Lázaro. Tenían una relación tan hermosa con Jesús. Dice aquí en Juan, en el capítulo 11, en el versículo 5, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Jesús no solamente amaba a Lázaro, sino a Marta y María, hermanas de Lázaro. Y Marta y María tenían una confianza tan grande que el capítulo 11 comienza hablando de eso. Estas dos mujeres fueron a buscar a Jesús, le mandaron razón. Oye, Jesús, mi hermano Lázaro está muy enfermo, ven. ¿Cuántos en este lugar tienen esa confianza de que aunque nos queden unos minutitos de prédica, le podemos decir al Señor: Jesús, mi familia está enferma, mi negocio está enfermo, mi vida está enferma, mi ciudad está enferma? Y sabe que esa noticia, aunque se tarde, va a llegar donde Jesús. ¿Cuántos tienen esa confianza en Marta y María? Amén. María, déjenme hablarle un poquitito de María. María tenía ese amor por el Señor. Habla allí el Evangelio que esta María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó sus pies con cabellos. Esa María la que se deleitaba con el Señor, María la que hasta se metía en líos con su hermana Marta. ¿Se recuerda ese pasaje donde Marta estaba tan ocupada, los quehaceres de la casa? ¿Sí lo recuerdan? ¿No? Y oye María, ¿tú por qué no vienes a ayudarme aquí con el café? Mire que son 12 discípulos y comen donas y café y oye, ayúdame, ellos comen mucho. Estaba ocupada en los quehaceres. ¿Y dónde estaba María? A los pies de Jesús. Al ratito arreglaba. Yo me imagino Marta y María, muy buenas hermanas, muy buenas amigas, porque cuando Jesús viene a tu casa, yo creo que empieza una relación, empiezan a notarse los frutos del Espíritu Santo en la casa, ¿cierto que sí? ¿En su casa se notan los frutos del Espíritu Santo? A ver, ¿sí se nota? Gloria a Dios. Así se notaba esa relación personal de Marta y María. Al rato yo me imagino que ellas arreglaban sus diferencias, ¿no? Pero en el momento en que Jesús estaba ahí en la casa, ¿dónde estaba María? Dice la palabra de Dios, a los pies de Jesús. A los pies de Jesús. Mire, se lo voy a poner en español colombiano para que usted me entienda, ¿sí?
María era de estas de que ponían un CD de los hermanos, ¿cómo se llama el ministerio de música? Ponían un CD de los hermanos misioneros aquí del Ministerio Católico Pescador, y María era las que, ay, sí, Señor, aleluya. O sea, disfrutaba de la presencia del Señor. ¿Sí me entienden? María era esta de las que descubría a Jesús en la palabra. María era esta de la que disfrutaba de la presencia eucarística del Señor. ¿Cuántos disfrutan aquí del Señor? Y ponen un canto y usted se derrite de amor por Jesús. ¿Ah? ¿Así es usted? ¡Ay, qué bueno! O sea que aquí debe haber muy poquitas Martas. Marta, cómo me encanta. Algún día me gustaría ser a mí como Marta. Marta, así como tan desconocidita, tuvo la fe necesaria para decirle a Jesús y mandarle razón a Jesús: corre, porque mi hermano se nos va a morir. Deja lo que estás haciendo, Jesús. Esa fue Marta. Y conocemos por la palabra la tragedia que ocurrió. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11 que Lázaro, ¿qué fue lo que le pasó? Se murió. Le mandaron razón y Jesús estaba tan convencido de que iba a haber un milagro que dice la palabra que se demoró 2 días todavía en llegar donde Lázaro. Estaba convencido Jesús. Dice allí que Jesús se quedó todavía 2 días haciendo lo que estaba haciendo. Es más, cuando Jesús se enteró de que su amigo Lázaro, que su amiga Marta y su amiga María necesitaban su auxilio y necesitaban la gloria de Dios allí en su casa, Jesús estaba tan seguro de que iba a actuar que dijo: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios. Estaba seguro Jesús. Dígale al que está ahí al lado: Jesús está seguro de hacer algo por ti. Mire, se deja ver en la palabra de Dios que Jesús estaba seguro de ir a hacer un milagro. Y por eso yo me puedo basar en esa palabra para decirle: Jesús quiere hacer algo aquí, hoy. Y quiere hacer algo hoy aquí en su vida. Y Jesús todavía se demora 2 días. Pero podemos entender por la palabra que cuando le llegó la noticia a Jesús, habían ya pasado 2 días. Porque Lázaro llevaba 4 días muerto cuando Jesús llegó. ¿Cuántos días? ¿Cuántos días? ¿Usted sabe lo muerto que está un muerto de 4 días? Se lo explico así. En el capítulo 5 del Evangelio de Marcos, una huerquilla, la hija de Jairo, una muchachilla llena de vida, 12 añitos, juguetona, amiga de su papá, cae tan enferma que su papá Jairo va a buscar a Jesús. Mi hija se está muriendo. Era urgente. Dice la palabra que era una enfermedad de muerte. Y Jesús inmediatamente corre para casa de Jairo y llega, y antes de llegar a la casa la niña acababa de morir. Esa acababa de morir, ¿sí me entienden? Llevaba unos minutitos muerta. Hoy día el rescue, cuando te llega aquí, dice que todavía si tú acabas de morir, todavía tiene un chance la persona de resucitarla, ¿no? Cardiopulmonarmente, etcétera, ¿no? Y le ponen aparato y lo electrocutan a uno así, bueno, vuelves a la vida, ¿cierto? Y este muerto, Lázaro, amigo de Jesús, llevaba 4 días.
quiero hacer un alto en el camino. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, tienen un problema tan terrible como Lázaro, muerto 4 días? ¿Cuántos matrimonios llevan tan destruidos? O sea, no es que se acaban de divorciar, es que llevan años divorciados. ¿Cuántos tienen hijos que no es que acaban de entrar en la droga, es que ya no les cabe un tatuaje más en el cuerpo? O tienen hijos en pandillas, familia, en grupos satánicos. Quedé impresionado, tanto satanismo que hay en Omaha, quedé impresionado. ¿Cuántos que les mandaron a su casa a morirse porque ya la ciencia médica no puede hacer nada? Un muerto de 4 días. ¿Cuántos están en la misma situación que tienen un familiar igual que Lázaro, muerto de 4 días? No me levante la mano. Yo quiero alentar su fe en estos minutitos que me quedan, porque hay una palabra aquí que es para usted, y es esa fe de esta mujer, de Marta. Fe, aunque todo esté perdido, porque a veces tenemos fe y ponemos un equilibrio en las cosas y decimos, bueno, un dolorcito de cabeza, es posible que Jesús lo quite. Un dolorcito de cabeza. Nos pasó en Chicago en octubre del año pasado. Una mamá que se había metido en brujería y un poco de cosas, y en un congreso de sanación el Señor me regaló una palabra que decía que estaba sanando personas que habían tomado un bebedizo en una de estas boticas, en uno de estos lugares de brujos allá en Chicago, y que el Señor le estaba sanando, que ella sentía en su vientre como un punzón que entraba como una puñalada, pero no había allí nada, sino que eso era lo que ella sentía, y que el Señor le invitaba a cambiar y a convertirse de las tinieblas a la luz. Esa fue la palabra, y que el Señor le estaba sanando de ese dolor, estaba cortando esas cadenas. El testimonio terminó de que después de esa oración la mujer fue a confesarse y se sintió libre de las ataduras del poder del maligno. Pero no terminó el testimonio así. Llegó a su casa y con esta fe grande llamó a su hijito y le dijo: venga, hijo, tengo que decirte que Jesús tiene poder para sanar. Hoy me siento sano y yo quiero orar por ti. Su hijo tenía un problema en sus pies. No tenía las uñas aquí al final de los dedos de los pies, sino en medio de los dedos, aquí, en esta parte. Había nacido con una condición extrañísima: uñas en medio de los dedos, no al final de los dedos. Los médicos ya le habían dicho que pues eso no tenía cura, pero que no era una enfermedad de morirse. Sin embargo, aunque no había cura, ella llamó a su hijo y le impuso las manos. En el congreso habíamos estado hablando de que estas señales acompañarán a los que crean en el Señor. Le impuso las manos y se fue a dormir. Y cuando estaba dormida soñó que venía un hombre con una túnica blanca, aplicaba un aceitito sobre los dedos de su hijo y salía fuego, y este hombre se iba. En la mañana del domingo, su hijo la levantó así con su piecito así en la cama, puso su piecito y: mami, mira lo que hizo Jesús, me sanó mis pies. Le sanó los pies del problema de las uñas, se le quitó todo. Gloria al Señor. Ya estaba perdido, pero Jesús hizo algo imposible. Eso fue lo que le pasó aquí a Marta. Llega Jesús, capítulo 11, versículo 20. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro mientras María permanecía en su casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Cuántos tienen esa fe de Marta?
Marta no era de las que estaba a los pies del Señor adorando y derritiéndose en la presencia del Señor. Tal vez está como muy metida en las actividades. Pero ¿cuántos de ustedes, hermanos, que están tan metidos en las actividades, en su trabajo, en el diario vivir, pueden acercarse a Jesús en un momento de dolor, en un momento en que todo está perdido, y pueden decirle estas palabras a Jesús: si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto? ¿Usted se da cuenta del valor que tienen estas palabras? Eso es fe. La que nadie conocía de su fe, le dijo cara a cara a Jesús su fe. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano se sana. Eso es creer en el Señor. Eso es creer que Él tiene todo el poder para sanar. Yo creo que a nosotros de católicos nos falta a veces llegar a ese nivel de fe. Aunque estemos pasando por esa tormenta, ¿para qué declarar si ya qué milagro? ¿Para qué fue que llamaron Marta y María a Jesús? ¿Para que sanara a quién? ¿Y dónde estaba Lázaro? ¿Y cuántos días? ¿Para qué? A veces uno lee estas palabras como un reclamo, como si Marta le estuviera reclamando a Jesús, pero yo descubro fe en esta Marta. Le está diciendo, ciertamente, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. Eso es fe. Si tú hubieras estado aquí, aunque Lázaro tuviera cáncer, tú llegas y Lázaro se sana. Si tú hubieras estado aquí, si ya me llevan así camino a la deportación, tú estás aquí y me devuelven. Si tú hubieras estado aquí, en el momento que me van a quitar mi casa, me la van a arrebatar, tú llegas y mi casa no me la quitan. Eso es fe. Ella estaba segura de que Jesús podía hacer algo. ¿Cuántos están seguros de que Jesús puede hacer algo? Pero hay una palabra que sigue aquí. Dijo María a Jesús: si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora escuche en el nombre de Jesús. Escuche. Marta le dice: pero aún ahora, yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Marta, mire qué fe tan grande, aunque su hermano llevaba 4 días muerto, aunque ya era un problema que no tenía solución. Ya no había caminos de solución porque ya llevaba hasta 4 días muerto. Por el texto sabemos que después Jesús le dijo a Marta: quita la piedra, y Marta le dijo: no, pero es que huele ya 4 días, por favor. Tal vez tú estás pasando por un problema igual. Tal vez tú estás pasando por esta situación de dolor, de angustia, hermano. Pero Jesús quiere hacer algo. Hoy yo te invito a declarar esa palabra. Pero aún ahora. ¡Wow! ¡Qué fe preciosa! Esa es la fe que activa los milagros. Esa es la fe que activa la diestra poderosa de Dios en tu favor.